Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una nueva sesión de este estudio que estamos realizando del libro de los Hechos. Bueno, vamos a ver hoy día el capítulo 17 del libro de los Hechos. Y habíamos quedado en el capítulo 16 viendo la obra de Pablo, Silas y Timoteo en Filipos. Dios los había enviado allá, decíamos, previo a que les había prohibido que predicaran la palabra en otras tierras donde ellos querían hacerlo. Y esto estaba claramente mostrándonos que la obra es del Señor, no es de los hombres. Y una vez que había concluido esa obra, ellos salieron de Filipos para continuar su misión. ¿Cuál fue la próxima misión que les preparó el Señor? Pues en el capítulo 17, los versículos 1 al 3, podemos leer: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. De Filipos, donde habían sido encarcelados y luego puestos en libertad, Pablo, Silas y Timoteo no se atemorizaron y se fueron a Tesalónica para continuar con lo que Dios les había encomendado: predicar su palabra por todo el mundo. Tesalónica era una ciudad importante porque era la capital de Macedonia. Y hay que notar que no se quedaron en las ciudades por las que pasaron para llegar a Tesalónica, porque su misión era clara. Era Tesalónica por mandato del Señor. Una vez en Tesalónica, no predicaron inicialmente a los gentiles, sino que fueron a una sinagoga donde se reunían los judíos. Y esto parece una contradicción con el mandato que tenía Pablo: vea por todo el mundo a los gentiles. Pero Pablo inicialmente va a la sinagoga donde estaban los judíos y va por 3 sábados seguidos. ¿Y qué hacía en la sinagoga? Dice que explicaba el Evangelio, pero no su Evangelio, que explicaba el Evangelio del Señor Jesucristo, y para esto se basaba en la palabra y escrita, es decir, en los escritos que tenían los judíos y que la conocían perfectamente. Estaba haciendo una labor similar a la que hizo Jesucristo cuando después de resucitado se presenta ante sus discípulos. Y les tuvo que explicar que era necesario que él muriera, porque eso estaba escrito en los escritos que ellos conocían perfectamente. Y dice la palabra que a los discípulos se les abrió el entendimiento. ¿Cómo reaccionaron estos judíos ante la prédica de Pablo? No lo aceptaron. Aunque eran parte del pueblo elegido, Pablo, dice la palabra, tuvo que discutir con ellos. Eso nos está diciendo que estos judíos estaban sosteniendo lo que ellos mismos habían pensado que deseaba Dios. Y eso lo habían reflejado al escribir sus tradiciones. Para cumplir la palabra que está escrita debemos hacer esto, y eso ya venía solo de ellos. Cuando Pablo va a predicar el Evangelio, les dice: ya no es necesario nada de eso. Jesús
es el suficiente y único Salvador. No es necesario hacer nada más de lo que ustedes hacían. Ellos no lo querían aceptar. Ellos seguían pensando que por sus obras de llevar ofrendas, de hacer todo lo que Dios antes había mandado, que por eso ellos iban a ser aceptados por Dios. Y no querían cambiar de opinión. La argumentación de Pablo era la necesidad del cumplimiento de las Escrituras. Pablo les decía, no traigo nada nuevo. Lo que les estoy diciendo, ustedes lo conocen porque está en las Escrituras, las mismas que ustedes desde pequeños aprenden. Y basado en esas Escrituras les mostraba que era necesario que el Mesías padeciese y resucitara. Y que Jesús era el Cristo porque cumplió con todo lo anunciado. Sin embargo, si bien una gran mayoría de los judíos no aceptaba aquello, algunos sí creyeron. El versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Cuál fue el resultado? Solo algunos judíos creyeron. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? Si ellos conocían toda la palabra en la que se basaba Pablo para evidenciar el Evangelio de Jesucristo. El problema era que ellos conocían la palabra, pero no entendían. No la entendieron, creían más en lo que ellos mismos pensaban que deseaba Dios. Es decir, recalco, sus tradiciones. Y sin embargo, dice la palabra, que un mayor número de gentiles creyeron. Griegos, mujeres y hombres. Es decir, escucharon la palabra y siendo gentiles, no habiendo tenido ninguna relación anterior con Dios, ellos sí creyeron en mayor número. ¿Por qué sucede esto? Porque ellos no tenían preconceptos. Ellos escucharon algo nuevo. Y su mente estaba en blanco y estaba recibiendo todo y pudieron ver la perfección de la palabra, del Evangelio. Por eso ellos creyeron en mayor número. Y esto nos manda un gran mensaje a cada uno de nosotros, diciéndonos, al leer la Biblia o cuando leemos la Biblia, ¿tenemos algunos preconceptos? ¿Estamos queriendo encontrar la verdad de Dios en esa palabra o estamos queriendo encontrar justificativos de nuestras acciones? Estamos queriendo encontrar en la Biblia algo que nos justifique lo que hacemos. Y la recomendación que se hace es, lean la Biblia con una mente en blanco. Toda su palabra como algo nuevo hasta que lo entiendan. Ahora bien, pero si bien es cierto que unos pocos judíos creyeron y se unieron a Pablo, Silas y Timoteo, la pregunta es, ¿qué hicieron los otros? Los que no creyeron, los que mantenían sus propios razonamientos antes que las verdades de Dios. ¿Se quedarían quietos? Dirían, pues allá ellos si creen aquello, nosotros seguimos con lo nuestro. De ninguna manera. Porque estas personas no actúan por sí mismas, como lo vamos a ver luego. Entonces no se quedaron quietos, sino que atacaron, los atacaron. Hechos 17:5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos,
tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Dice que los fueron a buscar, a Pablo, Silas y Timoteo, para llevarlos al pueblo, seguramente a juzgarlos y, ¿por qué no?, a decidir apedrearlos y matarlos. Como en sus argumentos no podían convencerlos, porque dice la palabra que discutieron con Pablo respecto a la palabra, y como no pudieron convencerlos, pues recurren a la violencia. Y esto no es nuevo. Y es duro. Porque nos está diciendo, así como Dios escoge hombres para que sigan su ministerio, el enemigo también lo hace. El enemigo también escoge hombres para atacar el ministerio. Y la diferencia con algunos de nosotros creyentes es que el enemigo es persistente y nosotros no siempre. ¿Pero qué hicieron? Porque dice la palabra que no los encontraron. No pudieron hallarlos y sacarlos a Pablo, Silas y Timoteo. Ellos son los que predicaron. ¿Qué hicieron? Se quedaron quietos diciendo, se nos escaparon y ni modo. No. Lo que ellos hicieron es, empezaron a tomar presos a los que le habían ayudado. Los versículos 6 al 8 dicen, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, que alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Vean bien lo que hicieron ellos y revisemos algunas de nuestras acciones. No los acusaron por haber predicado la palabra. No los acusaron porque en su prédica estaban contradiciendo sus tradiciones. Ese era el motivo de la persecución, pero no los acusaron por eso. ¿Qué hicieron? Los acusaron por estar hablando, según ellos, en contra del gobierno romano, diciendo que ellos presentan a otro rey diferente al emperador. Y decían que lo estaban haciendo en todo el mundo. Puras mentiras. Puras mentiras. Porque en ningún momento Pablo o el Evangelio habla contra algún gobierno. Y menos en ese momento contra el gobierno romano. Y decían que lo estaban haciendo por todo el mundo, cuando recién estaba empezando el ministerio. Mentira tras mentira. Y uno se puede dar cuenta por quién estaban dirigidos esas personas. ¿Quién es el padre de la mentira? Y eso respalda lo dicho. Así como Dios utiliza y levanta hombres para hacer la obra, el enemigo también levanta hombres para ir contra la obra. ¿De qué depende la acción que vas a tomar? De quién gobierne tu vida. Depende de quién gobierne tu vida. Ahora analicemos nuestras vidas. Y esto es duro. Vean lo que hicieron. Acudieron a los romanos. ¿Y quién eran los romanos? Ese poder que los tenían dominados.
contra los que los judíos estaban en contra. Pero no les importó aliarse con el enemigo para atacar la obra. Es que muchas veces se llega a tal extremo. ¿Estaremos haciendo algo similar en nuestras vidas o en algunas áreas de nuestras vidas? Eso cada uno lo sabe. Continuemos. Los versículos 9 y 10 dicen: pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Una vez liberados estas personas, porque la mentira tiene patas cortas, una vez liberados, ellos se procuraron hacer huir a Pablo, Silas y Timoteo, porque ahí corrían riesgo. La pregunta es, ¿acaso Dios no podía hacer algo para enfrentar a ese enemigo? ¿Acaso Dios no es el Todopoderoso y podía haberlos enfrentado y podía haberlos derrotado? Pero lo que aquí notamos es que ellos tuvieron que huir. Dios permitió aquello para que de esa manera continuaran con el ministerio en todo el mundo. La orden había sido vayan por todo el mundo y ellos todavía no lo habían logrado. Por lo tanto, Dios permitió para que así ellos pudieran ir a otros lugares a predicar el Evangelio. Y dice que estas personas que en unos lados habían sido encarcelados y ahora estaban huyendo, apenas llegan a Berea, ¿qué hacen? Empiezan a predicar el Evangelio. Ellos sí estaban comprometidos con el ministerio de Dios. ¿Cuán diferente es esa actitud cuando nos enteramos de esto frente a la actitud nuestra? ¿Obramos de manera similar? ¿Estamos siempre en la lucha? Pues desgraciadamente, creo que en una gran parte de los que se dice y nos decimos cristianos no está ocurriendo aquello. Porque ni siquiera están pudiendo vencer la lucha contra su cama o contra su flojera. Pues todavía estamos encontrando hermanos que llegan al final de todo simplemente para saludar a los otros hermanos, habiéndose perdido el gran banquete que Dios tiene preparado cada domingo para sus hijos. Causa mucha pena poder decir esto, pero lo estamos viendo, Y por eso, los que están comprometidos con el Señor, deberíamos estar orando por ellos, para que el Señor pueda obrar también en sus vidas, así como obró en las nuestras. Porque alguna vez fuimos igual o peores que ellos. Y en lugar de criticarlos, deberíamos estar pidiéndole, implorándole a Dios que Él pueda llegar a ellos como lo hizo con nosotros. Continuemos. Ya no sé ni dónde estábamos. Los versículos 11 y 12 dice: cuando Pablo estaba predicando en Berea, también en una sinagoga, respecto a ellos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Este es otro mensaje que nos envía la palabra, que es muy importante como toda la palabra. ¿Qué dice? Que fueron a
otra ciudad donde también había judíos y predicaron lo mismo. ¿Y cuál fue la respuesta de estas personas? Oigan, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No se conformaban con lo que oían de Pablo. Porque Pablo predicaba, dicen, era en las Escrituras que tienen y que las sabemos, dice esto y se ha cumplido todo aquello. Y ellos, en lugar de discutir, se iban a su lugar y repasaban, escudriñaban las Escrituras para ver si esto era cierto. Nuestro pastor todos los domingos nos manda enseñanzas basadas en las Escrituras. Tenemos esta misma actitud. En la semana estamos repasando esas Escrituras para ver si que lo que nos dijo el pastor es cierto. O simplemente vivimos el pastor ha dicho. Estos judíos y también los gentiles de Berea, de esta ciudad, son reconocidos como más nobles que los anteriores en la palabra del Señor. Pero bueno, aparentemente en esta iglesia o con estos hermanos, la predicación de la palabra estaba teniendo éxito. Aparentemente el enemigo fue derrotado. Pero, lo que les decía antes, el enemigo es persistente. El enemigo no cesa de atacar la obra y por lo tanto, si no están a su alcance, los persigue. Y esto hay que tenerlo en cuenta también en nuestras vidas. ¿Qué hicieron? ¿Qué sucedió? Dicen los versículos 13 al 15. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos los enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Qué hicieron? En Berea, los de Tesalónica fueron a alborotar al pueblo. Pero como no estaban en su territorio, no podían apresar a los que habían ayudado. Entonces, al que buscaban eran a Pablo. Y por eso los del lugar se lo llevaron a Pablo y lo dejaron en Atenas. Una vez en Atenas, Pablo manda el mensaje a Silas y Timoteo diciéndoles: vengan a mí pronto. Y con ese mensaje, los encargados de haberlo llevado a Atenas vuelven a Tesalónica. La pregunta es, ¿qué hizo Pablo mientras esperaba a Silas y a Timoteo? ¿Será que Pablo, como muchos de nosotros, dijeron: este domingo es feriado o hay algún acontecimiento, no hay iglesia? Bueno, primero decir que la iglesia siempre está. Probablemente es que no haya culto, pero iglesia siempre va a haber. Y dice, como no podemos ir, qué bien, nos dedicaremos a otra cosa. No, Pablo era una persona comprometida con el ministerio del Señor. Y lo que hizo está relatado en los versículos 16 al 18, que dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían:
¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. En primera instancia, lo que podemos ver es que Pablo se afligía. Pablo sentía dolor, sentía sentimientos de pena, viendo a mucha gente que estaban adorando otros dioses. ¿Y por qué sentía eso? ¿Por celo de los otros dioses? No, porque sabía que se estaban yendo directo al infierno. Y eso le causaba dolor. Causa ese mismo sentimiento el ver a muchas personas que no conocen al Señor, que están en las calles, que están celebrando fiestas, entradas, prestes, supuestamente haciendo honra a su Dios. ¿Acaso más bien nuestra actitud no es protestar contra ellos por los perjuicios que nos ocasionan y no sentir pena porque son personas creadas por Dios y que se están yendo derecho al infierno? ¿O nos estamos olvidando que la misión que nos dejó el Señor Jesucristo es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? ¿Acaso esa gente no conoce a Dios porque nosotros no estamos cumpliendo nuestra labor? Porque ¿cómo van a creer en Dios, dice la palabra, si no hay nadie que le predique? ¿Será que somos cristianos cómodos? Está bien, yo estoy salvo, o pienso que estoy salvo, y eso para mí es suficiente. Y el Señor nos dijo, si no hay amor en ti, es que nunca has conocido a Dios. Si no hay amor por aquellos que se están perdiendo, es que nunca has conocido a Dios. Como verán, mis hermanos, Dios a cada momento en su palabra nos está reflexionando. Y estas reflexiones son importantes para restituir el camino por donde estamos andando, para tomar decisiones de cambio. Y sin embargo, muchas veces desaprovechamos todo esto que el Señor estaba haciendo o está haciendo cada día para nosotros. ¿Quiénes eran los epicúreos y los estoicos a los que se refiere la palabra? Eran dos corrientes filosóficas que dominaban la cultura griega, aunque entre ellos mismos pensaban diferente. Los epicúreos creían que la felicidad, o sea, que buscar la felicidad o el placer era la meta primordial en la vida. ¿Para qué vivimos? Busquemos satisfacer nuestros deseos. ¿Cuántos epicúreos habrán en las iglesias? Que su vida la están pasando buscando satisfacer sus propias necesidades y sus deseos. Muchas veces impropios. En cambio, los estoicos concentraban su pensamiento en los sentimientos y procuraban vivir en armonía con la naturaleza y la razón. Eran completamente diferentes. Y sin embargo, ambas escuelas convivían. Se soportaban. Ambas corrientes creían que en sus propias fuerzas el hombre podría alcanzar la felicidad. Y ese es el error más grande. Continúa la palabra en los versículos 19 al 21 diciendo: y tomándole, es decir, a Pablo, le trajeron al Areópago, que era un lugar donde se concentraban y había
disertaciones y algunas veces se podía juzgar a las personas, dice, y tomándole le trajeron a Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. El nuevo conocimiento, la nueva sabiduría era para ellos lo que importaba más. Atenas era una de las principales ciudades de Grecia. Era una ciudad donde habían dejado tradición filosófica filósofos tales como Platón y Aristóteles. Entonces era predecible esta reacción. Querían entender con su mente este evangelio que predicaba Pablo. Y estos acontecimientos permitieron y le dieron una gran oportunidad a Pablo para predicar el evangelio de Jesucristo. Y obviamente lo tomó y así lo hizo. En los versículos 22 y 23 dice: entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo estaba ante una audiencia supuestamente, y entre comillas, muy intelectual. Y Pablo estaba preparado para poder hablar a ellos, porque Pablo fue criado en Tarso y fue muy educado, muy preparado en los conocimientos de este mundo. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo lo primero que hace es llamar la atención de la audiencia mostrándoles algo que conocían. He visto que ustedes tienen muchos dioses en sus templos y que ustedes son muy religiosos. Y entre sus dioses tienen uno cuya inscripción dice: al Dios desconocido, al cual también adoran. Pues yo vengo a predicar a ese Dios desconocido. Vean lo que Pablo hace. Aprovecha todo lo que tiene alrededor. ¿Y por qué los atenienses habrían hecho una imagen al Dios desconocido? Porque eran muy religiosos. Y pensaban que todo estaba, en su inteligencia, todo estaba relacionado con dioses, no con un Dios, con dioses, muchos dioses. Tenían dioses para todo. Y pensaban en su inteligencia humana, decían: pero tal vez nos estamos olvidando de algún Dios. Entonces hagámosle también uno al Dios desconocido. ¿Por qué? Porque si ese Dios existe, podemos recibir sus favores. Y si ese Dios existe y no lo veneramos, podemos recibir castigos. O sea, humanamente esa decisión fue inteligente. Humanamente. Por eso que humanamente algunas personas dicen: es bueno estar con Dios y con el diablo. ¿Lo han escuchado? Es bien estar con ambos. No entendieron nada. Estas personas no entendieron nada. Una vez que llama la atención de ellos, porque seguramente ellos dijeron: es cierto, tenemos un Dios así y Él dice que de Él hablan. Uy, la atención estaba en lo que Pablo iba a decir. Entonces Pablo empieza a canalizar el mensaje hacia Jesús. El versículo 24 dice:
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo, Dios es creador de todo lo que hay y lo que podemos ver en el mundo. Y por eso Dios no puede vivir en un santuario, porque Él es el creador de todo. Él vive sobre todo. No puede estar en un santuario. Luego en el versículo 25 les dice, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Les estaba diciendo, Dios sigue sosteniendo la vida que Él ha creado. Es absurdo entonces pensar que Él necesite del sostén de los hombres. Porque esos dioses que ellos se construían necesitaban ser mantenidos por los mismos hombres. Había que limpiarlos, y lo que hacen aquí, les cambian vestiduras, los sacan, porque como ellos mismos no pueden salir, los hombres los sacan. Y Pablo les estaba diciendo, Él es el que sustenta todo, no necesita nada del hombre para que a Él le estén dando posibilidad de hacer cosas que Él mismo no puede hacer. El verso 26 y 27, continuando, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Les estaba diciendo ahora, Dios ha creado todo, también a nosotros. Y todos nosotros, los seres humanos, tenemos la misma descendencia, todos venimos de Adán. Y habitamos en la tierra, y si seguimos viviendo es porque Dios nos está dando tiempo para buscarlo a Él y encontrarlo a Él. Y que mientras dura el transcurso de nuestra vida, ese Dios está cerca de nosotros, cuidándonos y dándonos oportunidades para que lo conozcamos. Les estaba diciendo, ese Dios hace eso permanentemente y lo sigue haciendo ahora. Y lo sigue haciendo ahora. Si Dios ha permitido que después del pecado de Adán, el hombre ya no sea eterno, tampoco lo ha matado en ese momento, le ha permitido vivir un lapso de tiempo pensando en que, a ver si arrepentidos vuelven a mí y volvemos a tener una relación. Continúa Pablo en los versos 28 y 29, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios les estaba diciendo, Dios nos ha creado semejantes a Él. Y si somos semejantes a Él, ¿cómo pues podemos pensar a Dios que lo puedes representar con esculturas de oro, de plata o de cosas preciosas? Es que a nosotros se nos puede representar así. Si somos semejantes a Él, pues es absurdo hacer aquello. Vean, Pablo estaba predicando la palabra en una audiencia muy intelectual y estaba derrumbando una a una sus creencias, las creencias que ellos llamaban sabiduría. Continúa Pablo diciendo en los versos 30 y 31, pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está dejando en claro que Dios es el juez del mundo y que aunque es paciente con nosotros, porque deja pasar por alto algunos de nuestros pecados, y aquí los llama cometidos por ignorancia, por no haberlo conocido algo, y en realidad, corrijo lo que dije, no es que deja pasar por alto, sino que tiene paciencia Dios para no derramar juicio sobre nosotros por los pecados que estamos cometiendo, porque Él usa, antes de su justicia, usa su misericordia. Traduciendo todo esto a algo más fácil, Dios dice: yo sé que ustedes han estado pecando, porque no hay uno que no haya pecado. Y dice que Dios, yo soy tardo para la ira. Es decir, voy a tener paciencia para esperar que ustedes se arrepientan y vuelvan a mí. Pero si no lo hacen, va a llegar el día en que los voy a tener que juzgar. Y termina Pablo esta parte diciendo: y todo esto que estoy diciendo tiene como algo, tiene para respaldar lo que digo, un respaldo grande, y es que Jesucristo, a quien predico, resucitó de los muertos. Y estamos hablando de un Dios vivo. Ese es el gran respaldo que tengo, decía Pablo. Porque si no, muéstrenme una religión donde sus líderes todavía vivan. La tumba de Cristo está vacía. Y ese es el respaldo que tenemos de que todo esto es verdad. Y eso lo hizo Dios. Y luego acaba con esto, los versos 32 y 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, también una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Noten, ante la prédica contundente de Pablo, hubo dos tipos de reacción. Algunos, al escuchar sobre la resurrección del Señor, se burlaron. Esos son cuentos. ¿Conocen algunas personas que todavía hacen eso cuando escuchan del Señor? No, esos son cuentos, les han lavado el cerebro. El hombre es tan sabio que él es el arquitecto de su futuro. Él va a construir su futuro. No hay Dios. Y cuando creen que hay Dios y se les dice que Dios un día los va a juzgar, ¿qué dicen? Eso del infierno es para asustar a los pequeños. Está bien ya, Jesucristo, un buen hombre, ya, pero el infierno, el juicio, yo no creo que Dios nos haya creado en la inteligencia humana, nos haya creado para hacernos sufrir, nos haya creado para mandarnos eternamente al infierno. Entre comillas, sabiduría humana. Y se burlan. Y se burlan de aquellos que declaran el Evangelio del Señor. Otros dijeron:
Es muy interesante lo que nos dice. Vamos a pensarlo y tal vez en otra oportunidad te llamemos para seguir hablando de esto. ¿Conocen a alguien con ese tipo de reacción? No, soy todavía muy joven para esto de la religión. Después, cuando sea viejito, me voy a poner las pilas. O por ahora estoy muy ocupado. Tengo que sostener una familia grande, y algunos incluso dicen una familia grande porque tengo 2 hogares. Bueno, tiene un problema por consecuencia de su pecado, no porque Dios los haya mandado de esa manera. Así que estoy muy ocupado con eso y no tengo tiempo. Ya voy a tener tiempo después y me voy a dedicar a Dios. Pues, de lo único que podemos cerciorarnos es de que la actitud que muchas veces vemos en esta tierra ahora la ha habido siempre. Porque el hombre sigue siendo el mismo. Sigue teniendo los mismos problemas y las mismas reacciones frente a Dios. Pero la palabra dice, pero algunos creyeron y se unieron a Pablo, a uno que lo nombran ese Dionisio. Y este fue identificado como el primer obispo cristiano y mártir en Atenas. Alguien que creyó, Dios lo levantó. El discurso de Pablo frente a los intelectuales contempló todos los atributos de Dios. Él es el creador de todo, Él es el sustentador de todo, Él es el gobernador de todo, Él es el Padre de todos y Él va a ser el juez de todos. Muchos anteponen su inteligencia a la palabra de Dios. Y esto lo hacen tal vez porque no entienden lo que escuchan. Y la naturaleza del hombre dice, lo que no entiendo para mí es imposible. Yo no entiendo cómo puede haber un Dios que esté en todas partes. Y como yo no lo entiendo, esto es imposible. Bueno, antes también decían, es imposible que el hombre vaya a la luna, y ya lo hizo. Así que no confiemos en nuestra propia inteligencia. La pregunta para reflexionar esta semana es, ¿piensan ustedes de esa manera? Y ojalá hagan una buena reflexión. Que Dios los bendiga abundantemente. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.